Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos, está tomado en su capítulo 12, del verso 28 al 34. Entonces se adelantó un maestro de la ley, había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó, has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacer nuevas preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos en la fe? Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes a través de este medio que es las redes sociales. Pues estamos ya prestos para poder meditar el Evangelio que corresponde a este día. Hoy meditamos el Evangelio de San Marcos, que está tomado en su capítulo 12, del verso 28 al 34. Cosas que ya sabemos, pero se nos olvida. Cosas que sabemos, pero que no queremos hacerlo. Hoy el Evangelio nos habla de algo muy importante que para muchos de nosotros es muy complicado, muy difícil, pero para Dios no es imposible. Entonces el Evangelio nos habla de que un maestro de la ley, un maestro, un conocedor de las Sagradas Escrituras, alguien que enseñaba, alguien que hablaba de Dios, alguien que a través de las Escrituras enseñaba a los demás, se le acerca a Jesús para poder preguntarle, fíjese bien, ¿cuántos son los mandamientos? Ustedes lo saben. ¿Cuántos son los mandamientos? Ustedes saben que son 10 mandamientos. ¿Cuáles son los más importantes? Ustedes saben cuáles son los más importantes, que hay que amar a Dios y amar al prójimo. Eso lo sabemos, claro que sí lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Que en nuestra vida nosotros muchas veces se nos olvida, muchas veces no lo queremos cumplirlos. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque nos gusta vivir la vida haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y es por eso que nosotros no podemos cumplir lo que el Evangelio hoy nos dice. ¿Lo hemos escuchado? Sí. ¿Eso lo hemos meditado? Sí, claro que sí, lo hemos escuchado, lo hemos meditado. El problema es que no lo practicamos. Ese es el problema. Y eso está en todas las personas. Cristianos que conocen, predicadores que saben, que estudian las Sagradas Escrituras. Hay momentos que se les olvida.
Y por eso hoy Jesús nos viene a recordar, nos viene a hacer mención nuevamente para que nosotros lo sigamos poniendo en práctica. Un escriba, fíjese bien, un escriba es un maestro, un conocedor de la palabra del Señor, que conocía los mandamientos, pero no los cumplía. Quería saber para ponerlo a pruebas al Señor, al maestro, le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Fíjese bien. Y hoy nosotros hacemos el papel de ese maestro de la ley, de ese escriba. Hoy nosotros hacemos ese papel de esa persona que se le acercó a Jesús, porque sabiendo, bueno, hay muchas personas que lo saben y hay otras personas que no lo saben. Aquellas personas que no saben, que no han oído, son aquellas personas que no han participado, que no van a la iglesia y mucho menos se les ha hablado de la palabra de Dios. Hay personas todavía que aún hoy el evangelio llega porque llega de cualquier forma a todos los hogares. Hay personas que todavía están sin escuchar la palabra del Señor. Fíjese bien. Y por eso el evangelio nos dice que nosotros en muchas ocasiones nosotros hacemos el papel del maestro porque sabiendo, conociendo, no lo queremos vivir. Se nos hace imposible, se nos hace difícil, pero para Dios todo es posible. Lo que nosotros necesitamos es ponernos en las manos de Dios. Usted sabe que hay un Dios, usted sabe que existe Dios, claro que sí. Y usted sabe que hay que amar a Dios, pero ¿qué hace? Pone ese amor que es para Dios, usted lo pone para otras cosas. Hay gente que ama de corazón los vicios. Hay gente que ama completamente a las cosas terrenales. Usted sabe que hay que amar al prójimo como a sí mismo y no lo estamos haciendo. Que solamente con la ayuda de Dios debemos pedirle a Él para que Él nos ayude para poder darle cumplimiento a este mensaje que el Señor hoy nos dice de los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. ¿Quién es el prójimo? Mire cómo lo dice el verso 34 del Evangelio. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. No estás lejos del reino de Dios, porque escuchó la respuesta del maestro de la ley, escuchó cómo respondió y por eso Jesús dice, no estás lejos. Nosotros no estamos lejos cuando participamos. Usted sabe que hay que amar a Dios, entonces ¿por qué usted no va a la iglesia? Usted sabe que hay que amar a Dios, entonces ¿por qué usted no pone a Dios en primer lugar en su vida? ¿Por qué pone en primer lugar su trabajo? ¿Por qué pone en primer lugar su negocio? ¿Por qué usted pone en primer lugar el campo, el fútbol, las fiestas, los amigos? ¿Por qué pone en primer lugar? Si usted sabe que la Biblia dice amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando usted hace eso, usted está cerca de Dios. Se lo dijo Jesús al maestro. Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Y quiénes son los que están lejos? Son aquellos que van a la iglesia, pero que no cumplen lo que el Señor dice en los mandamientos. 10 mandamientos lo resumen 2, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sabemos que hay que amar al prójimo. Sabemos, aunque la suegra, aunque el suegro no lo quiera, usted tiene que amarlo. Aunque sus cuñados, aunque sus hermanos no lo quieran, usted debe de amarlo.
Eso es lo que el Evangelio nos dice. Recuerde usted allá en Mateo 18:21, cuando le dicen a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Le dice, ¿hasta 7? Jesús dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, le dice que cuando se perdona, no se calcula. Y eso es un perdón sin límite. Eso es lo que enseña el Señor en su palabra. Y por eso dice, amar al prójimo, amar a todos aquellos que te hacen la vida de cuadritos, la vida imposible. A amar a aquellos que te critican, a amar a aquellos que te juzgan, a amar a todos aquellos hombres y mujeres que no te pueden ver. ¿Cuántas veces? Toda la vida. Ese es amar al prójimo. Escuche cómo lo dice el Evangelio. Entonces se adelantó un maestro de la ley, había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer mandamiento es escucha, escucha. Y eso es lo que nosotros muchas veces no hacemos. No escuchamos, porque si escucháramos, entendiéramos y lo practicáramos. Lo pusiéramos en práctica, lo que el Señor dice, amar a Dios en primer lugar. Cuando amanece, poner en primer lugar a Dios, después todas las cosas. No se prohíbe trabajar, el Señor no prohíbe trabajar, el Señor no prohíbe hacer las cosas porque de eso vivimos. Lo que el Señor dice es que darle a Él el primer lugar en nuestra vida. Amar a Dios. Por eso dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único. No hay dos, solo un Dios hay y no hay dos. Nosotros somos el que hacemos dos, porque muchas veces a nuestro trabajo lo tenemos como Dios, que ya no hay tiempo para darle al Señor. El día domingo lo trabajamos porque lo trabajamos. Muchos dicen, si no trabajo no voy a comer. Claro que sí, claro que sí. Ese día domingo es día del Señor. Y ese domingo debemos de participar en familia. Y mucha gente hace de su trabajo un Dios, hace de su negocio un Dios. O dígame usted si no. Ustedes que se dan cuenta, ustedes que han visto a sus familiares que ya no quieren participar, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren visitar enfermos, ya no quieren hacer oración. El trabajo, el negocio, las cosas terrenales muchas veces oponemos en primer lugar y a Dios de último. Entonces, por eso el Señor dice, Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. ¿Qué hacemos muchas veces? Tenemos fuerza, tenemos salud, tenemos energía, pero hacemos otras cosas. Ya cuando nos quedamos sin fuerzas, sin energía, ya cuando empezamos con la enfermedad, es cuando nosotros queremos buscar a Dios, es cuando nosotros queremos servir a Dios. ¿Se dan cuenta ustedes qué es lo que nosotros le damos a Dios? Lo más importante, la fuerza y la juventud se lo dedicamos al mundo. Y ya cuando estamos enfermos, cuando necesitamos, llamen ahí a los predicadores para que vengan a orar por mí. Ya necesitamos. Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas, con toda su energía. Hay que caminar con toda su vida en la salud. Hay que servirle al Señor, hay que darle al Señor todo eso. Es lo que nos pide el Señor. Y nosotros lo estamos haciendo al contrario, nosotros lo estamos haciendo al revés. Nosotros buscamos a Dios ya cuando nosotros
Verdaderamente ya no aguantamos caminar, ya no aguantamos salir a visitar, a evangelizar, a predicar. En lugar de que vamos a ir a ayudar o a visitar o a llevarle la palabra a los demás, queremos que nos lo traigan a nosotros. Como ya no tenemos fuerza, queremos que el Señor nos dé esa fuerza. No, el Señor dice que nosotros debemos amar al Señor en primer lugar, servirlo. Entre más joven estás, más debes participar, más debes servir al Señor. Y por eso dice, y después viene este otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces decimos, sí, yo amo a Dios, yo soy católico de corazón, yo amo a la Virgen, yo participo, yo hago todo dentro de la iglesia. Muchas veces aparentamos como aquel fariseo que entró al templo a orar. Delante de la gente entró para engrandecerse delante de la gente, pero ante Dios esa oración no tuvo sentido. Y muchas veces es lo que pasa en nuestra vida. Decimos que amamos a Dios con todo el corazón, amamos a la iglesia, vamos a la iglesia, que somos cristianos, que somos católicos, que somos renovados, que estamos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde queda el prójimo? Y eso lo dice San Juan en la primera carta de Juan, en su capítulo 4. Vamos, agarre su Biblia, en primera de Juan, capítulo 4, en su verso 20, mire cómo lo dice. Agarre su Biblia y busque usted la cita. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si uno dice, yo amo a Dios, muchas veces así lo decimos, amo a Dios, yo no hago falta en la iglesia. Yo todos los domingos me encuentro con el Señor a través de la Eucaristía. Qué bueno, lo felicito. Pero no solo hay que hacer eso, hay que dar el otro paso. Si uno dice yo amo a Dios y odio a mi hermano, es un mentiroso. ¿De qué sirve? Por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Acaso ustedes no saben que hay que amar a Dios? Sí, pero nos es complicado, nos es difícil a nosotros amarlo. Amar a Dios se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque no nos queremos desprender de esta vida terrenal, esta vida que nosotros, en lugar de ver para arriba, cuando Pablo en Colosenses 3:1 dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado. ¿Por qué Pablo lo dice eso? Porque el hombre, el ser humano, está prendido de lo terrenal. No se acuerda que Dios está ahí arriba y está mirando para abajo. No se acuerda de Dios, no se acuerda de lo alto, solamente se acuerda de lo terrenal, pone su mirada, tiene su mente, tiene todas sus fuerzas, toda su inteligencia puesto en lo terrenal. Por eso Pablo en Colosenses 3:1 dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Y por eso hoy lo dice, primera de Juan 4:20, si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios quien no ve. ¿Verdad que está al contrario? La Biblia nos enseña y ya queda en nosotros creer o no creer. Si nosotros amamos a Dios, debemos amar al prójimo. Pero muchas veces decimos, amamos a aquel que está lejos, pero aquel que está cerca no lo amamos, lo odiamos. Mire, no lo queremos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dónde queda la enseñanza? Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, por eso es la invitación que hoy el Señor nos hace a través de su palabra. Dice, y después viene este otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos.
El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y no hay otro fuera de él. Entonces, cuando nosotros ponemos en primer lugar todas las cosas materiales, terrenales, cuando nosotros le damos vida a todas estas cosas terrenales, estamos dejando a Dios a un lado. Estamos poniendo las cosas, el dinero, el trabajo, la fama, el negocio. Hay muchos que abandonan a Dios por dedicarse a hacer cosas que no deben de hacer. Ponen como su Dios todas las cosas y Dios se queda a un lado. Por eso dice: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. ¿De qué se sacrifica usted? ¿Usted qué piensa todos los días? Trabajar. ¿Para qué? Para comer. ¿Y para qué come? Para trabajar. Lo mismo, día tras día, comer para trabajar y trabajar para comer. ¿Y dónde queda Dios? Ya cuando ya no hay fuerza, ya cuando ya no hay energía, ya cuando necesitamos que el Señor nos ayude, es cuando clamamos a Dios. Y por eso, fíjense, San Juan lo decía: si nosotros decimos amamos a Dios que no lo vemos y al prójimo que lo vemos no lo amamos, San Pablo en los Efesios dice, vea cómo lo dice Pablo a los Efesios en su capítulo 4. Efesios capítulo 4 en su verso 25. Busque usted en su Biblia para que usted compruebe de lo que dice el Señor en su palabra. Efesios, donde está la carta de Pablo a los Efesios. Dice Efesios 4, 25. Mire cómo lo dice: por eso, no más mentiras. Que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. No más mentiras. ¿Para qué decimos que somos católicos, que amamos a Dios, que no faltamos en la iglesia? No más mentiras, dice Pablo a los Efesios. Por eso no más mentiras, que todos digan la verdad. Eso es lo que el Señor nos enseña. Eso es lo que Jesús nos viene hoy a enseñar en su palabra, en donde 1 Corintios 13:4 San Pablo nos enseña. 1 Corintios 13:4 dice la palabra. 1 Corintios 13:4. No más mentiras, dice Pablo a los Efesios. Y a los Corintios nos dice otra enseñanza. 1 Corintios 13:4. Mire, hay diferentes dones espirituales. Hay diferente, es 13:4. Perdón, estoy leyendo otro capítulo. 1 Corintios 13:4 dice: el amor es paciente. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Amar a Dios, el mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. Eso es amor. Ese es aquel que ama a Dios, ama también al prójimo. Porque lo que lo dice el Señor, amar al prójimo como a sí mismo. ¿Acaso me puedo hacer yo daño a mi propio cuerpo? Amar al prójimo es como amarme yo mismo, a mi vecino, a mis hermanos, a los de mi comunidad,
Hay cristianos dentro de la iglesia que ni se hablan, catequistas, predicadores que no viven el amor de Dios. Usted lo ve dentro de la iglesia, lo saluda, pero si usted lo encuentra allá en la calle, ya no lo saluda. Hace como que no lo conoce, siendo cristiano, siendo predicador, siendo seguidor, siendo parte de un ministerio. Y que dice, el amor es paciente y muestra comprensión. Debemos comprender, debemos entender. No debemos actuar a como la palabra nos enseña, no debemos actuar en contra de la palabra. Debemos de tratar de vivir lo que Cristo nos enseña. Y por eso San Mateo, en su capítulo 7, en su verso 26, nos dice, si nosotros escuchamos la palabra del Señor y no lo practicamos, a ver qué es lo que pasa. San Mateo 7, 24 dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7, 24. Mateo 7, 26 dice, pero dirán del que no oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. Si uno escucha las palabras del Señor y no las practica, ¿qué dirán de él? Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra para que nosotros vayamos viviendo lo que hoy el Evangelio nos enseña de amar a Dios, cómo es amar a Dios y cómo es amar al prójimo. Amar al prójimo es tratar de comprender, es tratar de acercarnos, tratar de perdonar si hay ofensas, si hay problemas, tratar de acercarnos. Porque el Señor dice que nosotros debemos de participar en la doctrina del Señor Jesucristo. Debemos de acercarnos a la palabra, debemos de acercarnos a la iglesia, así como lo hacían las primeras comunidades en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en su verso 42. Lo dice el Señor, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué dice eso? Porque en el verso 41 dice, los que acogieron la enseñanza, los que acogieron la palabra de Pedro, se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eran asiduos, las primeras comunidades eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna y la fracción del pan. Entonces la invitación es a que nosotros participemos, que nosotros busquemos de la preparación, a que nosotros tratemos de vivir ese mandamiento que hoy el Evangelio nos habla. 10 mandamientos, pero 2 son importantes. 2 que el Señor nos dice, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Que Dios Todopoderoso nos guarde y nos protege, que tenga un excelente día y que el Señor lleve esta palabra a todos ustedes. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.